Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. La Corte Suprema de Estados Unidos empezó a estudiar ayer si modifica el derecho a la nacionalidad por nacimiento. ¿Qué puede pasar? Harvard acaba de revelar que en su escuela de Derecho había un original de la Carta Magna de hace más de 700 años. ¿Qué importancia tiene esto? Un célebre editor y periodista español presentó en Madrid un libro sobre la vida de escritores como Borges o Vargas Llosa. Hablamos con él. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 16 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La Corte Suprema de Estados Unidos abordó ayer un asunto complejo y su decisión puede cambiar la vida de millones de ciudadanos. El alto tribunal debe determinar si, como ordena un decreto de Donald Trump, hay que ponerle fin a la nacionalidad por nacimiento. El presidente firmó la orden el 20 de enero, horas después de haberse posesionado. En la oficina oval dijo que el tema es grande, que ese derecho es ridículo, que Estados Unidos es el único país que lo contempla y que mucha gente quiere eliminarlo desde hace décadas. This next order relates to the definition of birthright citizenship under the 14th Amendment of the United States. Yeah, that's a good one. Birthright. That's a big one. It's ridiculous. We're the only country in the world that does this with birthright, as you know. And it's just absolutely ridiculous. But, we'll see. We have very good grounds. People have wanted to do this for decades. 9 magistrados, en su mayoría conservadores, tienen ahora en sus manos el asunto. De ellos dependerá la suerte de los hijos de personas indocumentadas que nazcan en Estados Unidos. Ayer hubo protestas frente a la corte en Washington, D.C. Las mostró en su web la revista Forbes. La nacionalidad por nacimiento tiene origen en el ius soli, o derecho del suelo del derecho romano. Significa que la ciudadanía se adquiere automáticamente por el sitio donde se nace. Casi todos los países de América la consagran. No pasa lo mismo en otros continentes. ¿En qué consiste el estudio que desde ayer empezó a hacer la Corte Suprema de Justicia, presidida por el conservador John Roberts, sobre este tema? Hablamos en Washington con nuestra compañera, la periodista y corresponsal Dori Toribio. Juan Carlos, la Corte Suprema empezó ayer a escuchar los argumentos en el caso del derecho a la ciudadanía por nacimiento y tendrá que decidir si los jueces en las cortes inferiores del país tienen el poder para bloquear la orden ejecutiva del presidente Donald Trump tratando de recortar ese derecho. Esta fue una de las primeras medidas que Trump firmó en enero, justo después de regresar a la Casa Blanca. El derecho a la ciudadanía por nacimiento está recogido en la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, enmienda que fue ratificada en 1868, tras la Guerra Civil, con los esclavos liberados en mente, para concederles la ciudadanía. Desde entonces, la interpretación tradicional y general de esta enmienda es que todas las personas nacidas en suelo estadounidense tienen automáticamente la ciudadanía estadounidense. Pero Trump lleva años pidiendo que este derecho se elimine para los hijos de inmigrantes indocumentados. Lo intentó en su primer mandato, pero es ahora, en su segunda presidencia, cuando está llevando la pelea hasta el final. Su orden ejecutiva del 20 de enero fue inmediatamente bloqueada por múltiples jueces federales en diferentes partes de Estados Unidos por ser inconstitucional y paralizaron la orden de Trump a nivel nacional. Tras lo que la Casa Blanca presentó apelaciones de emergencia, llevando el asunto
hasta la Corte Suprema, alegando que jueces en diferentes estados no pueden suspender órdenes del presidente en todo el país. Ahora, en una sesión especial con argumentos orales, algo bastante inusual en la Corte Suprema en el mes de mayo, el alto tribunal tendrá que decidir si los jueces tienen esta autoridad o no. Por lo tanto, el caso en sí no es sobre la naturaleza de este derecho constitucional, aunque es parte del debate, sino sobre los límites del poder judicial. Por eso es tan importante, porque va más allá de la ciudadanía de nacimiento. De lo que decida la Corte Suprema, de mayoría conservadora, dependerá el futuro de decenas de órdenes ejecutivas del presidente Trump bloqueadas por la justicia. La Casa Blanca lleva semanas cargando contra los jueces por abusar de su poder para atacar la agenda de Trump, dicen. Pero órdenes ejecutivas bloqueadas por la justicia es algo que hemos visto en todas las presidencias recientes. Ese es el peligro y la inestabilidad de gobernar a golpe de decreto. Por eso verán aquí en Washington innumerables debates y análisis sobre si el país ha entrado en una crisis constitucional, con un presidente que busca ampliar su poder ejecutivo empujando los límites judiciales, legislativos y constitucionales. Y mucho va a depender de la decisión del Tribunal Supremo en este caso. Por lo que escuchamos ayer, durante 2 horas de argumentos, los magistrados parecen estar divididos. Los progresistas en contra de que entre en vigor la orden ejecutiva de Trump, porque terminaría con más de un siglo de interpretación constitucional de la ciudadanía por derecho de nacimiento, y los conservadores a favor, pero con límites. Esas dudas de algunos jueces dejan la puerta abierta a que todo pueda pasar. La decisión final se espera en las próximas semanas. La Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard acaba de informar que en su biblioteca ha tenido lugar un descubrimiento, un ejemplar de la Carta Magna, suscrita originalmente en Inglaterra hace más de 800 años y considerada uno de los documentos más importantes de la historia. Todo ocurrió cuando David Carpenter, profesor de Historia Medieval del King's College de Londres, encontró en el catálogo lo que parecía ser un ejemplar de aproximadamente 1327 y oprimió un botón. Vio la imagen digitalizada y, sorprendido, le mandó un email a un colega. El colega era Nicholas Vincent, profesor de la Universidad de East Anglia, que al observar el documento respondió según él en 30 milisegundos. Tú sabes qué es y yo también. Es un original de la Carta Magna. Todo eso lo contaron Carpenter y Vincent en un video del Harvard Law School. When I just saw that it was a single-sheet Magna Carta circa 1327, with great excitement, I pressed the button to see the digitized image that they put up. And I just thought this looked so much like a 1300 original. And David pinged me through an email saying, have a look at this, what do you think it is? And I think it took all of 30 milliseconds for me to reply, you know what that is, and I know what that is. It's an original Magna Carta. Harvard compró ese pergamino de piel de oveja en 1946, terminada la Segunda Guerra Mundial, por, atención, $27.50, unos $460 de hoy. Y oigan esto, el último original de la Carta Magna se vendió en 2007 en Estados Unidos por más de 21 millones. Juan Carlos, en el mundo hay algo más de 20 originales de la Carta y tú has visto algunos de los que se exhiben públicamente. ¿Por qué razón ese documento tiene tanto valor histórico? Paz, la Carta Magna fue un documento que el rey Juan I de Inglaterra, el segundo de la dinastía Plantagenet, tuvo que firmar en Runnymede, cerca de Londres, el 15 de junio de 1215. ¿Por qué digo tuvo que firmar? Porque él les había cobrado muchos impuestos a los varones, a los nobles y a la iglesia, y además había perdido Normandía, el norte de lo que es Francia actualmente. Por eso los varones y los altos prelados, enfurecidos, lo obligaron en el documento a hacer varias cosas. Un asunto clave está en la cláusula 39, son más de 50, que dice, ojo, que ningún hombre libre puede ser encarcelado o desposeído a menos que lo hayan juzgado sus pares y de acuerdo con la ley de la tierra, the law of the land.
Pues bien, ese puede ser el origen escrito del debido proceso, como lo entendemos hoy, y de ahí surgieron en cierta medida la Declaración de Independencia de Estados Unidos y los derechos del hombre y el ciudadano de la Revolución Francesa. Y termino con esto. El único original de la Carta Magna de 1215 está en el Lincoln Castle, el castillo de Lincoln en Inglaterra. Hay otros de años posteriores, por ejemplo en la Universidad de Oxford, en la Bodleian Library o en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y un dato final. Juan I, o Juan sin tierra como se le conoce, se murió un año después de haber firmado la Carta Magna y su gestión fue tan pobre, tan mala, tan desastrosa que ningún otro monarca inglés ha usado desde entonces ese nombre, John. Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. En España se acaba de publicar un libro que puede llamar la atención de los interesados en conocer a algunos de los literatos más célebres de los últimos años. Se titula Secreto y pasión de la literatura, los escritores en primera persona, de Borges a Almudena Grandes, y su autor es Juan Cruz. Cruz, que nació hace 76 años en las Islas Canarias, fue periodista muy destacado de El País de Madrid y también editor del sello Alfaguara, donde trabó amistad con escritores como Gabriel García Márquez, Juan Carlos Onetti, Susan Sontag, Beatriz de Moura o Mario Vargas Llosa. Para darnos una idea de las cosas que cuenta Juan Cruz en este libro, editado por Tusquets, lo llamamos ayer aquí en Madrid. Este es una parte de lo que nos dijo. Creo que el libro contiene también una enorme alegría. Fue la de conocer a Borges, que vino a Madrid, estaba solo, y yo lo acompañé con mi familia a un restaurante al que nos habían invitado los editores que tenía entonces él en España, que eran los de Alianza Editorial. Claro, él estaba ciego. Y toda su vida fue ciego, el pobre. Y entonces, cuando pedimos la comida, él pidió lo más difícil, que fue bichisuas, que es una comida que tú tienes que tomar con tu propia mano. Y yo le tuve que dar la mano y la visión que él no tenía. Luego me pidió, y eso se cuenta en el libro, que yo le enseñara o le llevara a donde de una manera u otra él creía ver colores, que era en la cúpula del Hotel Palace de Madrid. Me pidió también que yo le pusiera en orden sus camisas cuando le hiciera la maleta con la que él viajaba. Y yo hice lo que me pidió, pero mientras yo le colocaba las camisas, él me dijo, haga lo posible porque las camisas tengan lugar donde respirar. Finalmente me pidió que le llevara a la cúpula del Palace, desde donde se veía esos colores que él quería buscar. Allí él se emocionó muchísimo porque, repito, él creía que era el único sitio del mundo donde podía permitirse el lujo de ver colores, en este caso el color amarillo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Más de 50.000 personas despidieron ayer en el Palacio Legislativo de Montevideo los restos del expresidente uruguayo José Pepe Mujica, que tras ser incinerados se esparcirán en su pequeña casa de campo cerca de la ciudad. Los presidentes de Brasil y Chile, Lula da Silva y Gabriel Boric, rindieron un homenaje frente al ataúd de Mujica, cubierto con la bandera nacional en una ceremonia civil. En Colombia, dos noticias. Una es que el presidente Gustavo Petro llamó a la movilización ciudadana luego de que el Senado rechazara la convocatoria a una consulta popular para hacer cambios a las leyes laborales.
La otra es que Estados Unidos anunció que se opondrá, en organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, a proyectos en Colombia donde participan firmas de la China, donde acaba de estar Petro. En Portugal, las encuestas para las elecciones de este domingo dan un empate entre la centroderechista Alianza Democrática del saliente primer ministro Luis Montenegro y los socialistas de Pedro Nuno Santos. Es la tercera vez en 3 años que votan los ciudadanos. Y hoy tendrán lugar en la ciudad turca de Estambul las primeras negociaciones directas entre delegaciones de Ucrania y Rusia. Pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo ayer que su colega ruso Vladimir Putin no es serio. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.